9:19 de la mañana está con nosotros don Rodrigo Rato, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un placer volver a estar aquí. Exministro de Economía, ex vicepresidente. La última vez que nos vimos decíamos, se querría ver en estas, se querría volver a ver con una economía como la actual, con la que nos viene por delante. Hay muchos nubarrones. Bueno, yo lo pasé muy bien y tuve una época con muchos buenos colaboradores, pero bueno, eso pasó. Ahora yo me gusta ver lo de los toros desde la barrera. No me apetece nada tener que coger un avión e irme a Washington o a donde sea. No, estoy muy bien aquí. Pero bueno, tengo mis años, o sea que no, me gusta verlo desde la barrera, pero lo sigo, me interesa. ¿Cómo está la economía española? ¿Cómo lo ve? Desde sus ojos de haber visto muy claros. La economía española parece que ha superado el bache del COVID de una manera definitiva, tanto si estás de acuerdo como si no. Está viviendo un momento dulce con dos azúcares. Uno es el turismo y otro es la recaudación, incluso un tercero, que sería el dinero de Europa. Y después está teniendo una política macro, es básicamente una política de demanda. Hay poca política de oferta. Eso, bueno, tiene explicaciones políticas y económicas. Indudablemente, si aumentas el consumo público, pues tiras de la economía. Los americanos lo están haciendo, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Pero nuestros problemas de productividad, que se nos manifiestan, entre otras cosas, por ejemplo, en la renta per cápita, pues que la llevamos no solo estancada, sino perdiendo plazas puestos en relación a Europa desde hace muchos años. Bueno, pues eso es un precio que estás pagando, ¿no? Sería bueno plantearse una serie de políticas de oferta en temas como el empleo, en temas como la productividad, en temas como la rentabilidad de las empresas, en temas energéticos, en temas medioambientales, en temas de agua. Porque, por ejemplo, el boom turístico que estamos viviendo, que no es único, se ven las fotos en la Fontana de Trevi o de la isla de Santorini, es decir, que no somos los únicos que estamos petados, perdón la expresión, de turistas, pero bueno, eso son gente que tira de los recursos, ¿no? España este año ha tenido, me decía ayer un amigo mío que se dedica a esto, ha tenido un buen mes de junio de aguas, pero si no, la situación de agua hubiera sido muy complicada, ¿no? Yo creo que nos merecería la pena políticas de oferta más claras, ¿no? Hay la sensación entre la ciudadanía de que esos buenos datos macro no permean en su día a día. La OCDE ha dicho en su último informe que no hemos recuperado ni tan siquiera los tiempos del coronavirus en cuanto a la pérdida salarial. Es decir, tenemos en materia comparada menos dinero disponible que antes de los tiempos del coronavirus. Bueno, es que si te entra 500.000 de personas a la masa laboral cada año, como ha sucedido en los dos últimos años, 1 millón en 2 años, es mucha gente para nosotros. Pues eso tiene ventajas, indudablemente, por ejemplo, beneficia al PIB, pero entra una nueva oferta de trabajo que afecta a los que lo están recibiendo ya, ¿no? Es decir, es un problema de oferta y demanda. Empleo, es verdad que estamos en tasas históricas positivas, pero negativo es que volvemos a estar en el mismo sitio donde la historia nos suele poner o último o penúltimo, en este caso último. Hay una parte de duda en una parte del sistema que dice, como esto se gire, vamos a volver a vivir aquello de entra en recesión y España destruye empleo más rápido que el resto. ¿O crees que se ha hecho algo en un cambio estructural? Porque seguimos hablando de turismo, seguimos hablando de construcción, no hay un movimiento de industria que nos lleve a pensar que ha mejorado. ¿Podemos pasarlo mal? Yo no soy muy crítico de la construcción y del turismo. O sea, llevamos... ¿En qué año naciste? 80. Bueno, pues hacía 20 años ya que teníamos turismo como parte importante de nuestra economía. O sea que España es diferente desde los años 60. El eslogan, ¿no? No, bueno, los países tienen lo que tienen, es decir, nosotros tenemos una buena cifra de exportaciones, lo cual indica que somos competitivos, en un momento en que los mercados internacionales, pues muchos importantes no están bien, pero indudablemente nuestro mercado laboral, por muchos cambios legislativos que le quieras hacer, sigue encontrándose con una rotación terrible de contratos, ¿no? Y probablemente eso indica una temporalidad. Es decir, hay mucha gente que está contratada, ahora con las nuevas reglas es fijo discontinuo, pero a lo mejor es más discontinuo que fijo. Entonces, eso son contratos que si se tira de la cuerda porque la demanda cae, pues
son los primeros que sufren, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? Ahora, por ejemplo, se va a empezar un proceso de subida de cotizaciones sociales de los trabajadores más cualificados, ¿no? Bueno, eso es una decisión muy trascendente, que quien la tome la tiene que pensar, porque eso es la gente que más productividad aporta al sistema. Es decir, ahora que nos va bien desde el punto de vista de recaudación al Estado, no necesariamente a los demás, pero al Estado, sería bueno quizás pensar en hacer algunas cosas de gasto público, además de ingresos públicos, ¿no? Porque yo lo que he visto a lo largo de mi vida es que el ingreso público depende de la coyuntura, el gasto público es fijo. A ti te baja la recaudación y los gastos públicos no solo no te bajan, sino que te crecen. Entonces, en un momento en el que hemos recaudado, parece que son 500.000 millones de ingresos públicos. Histórico. Una cosa tremenda. Sobre todo por inflación también. Relacionada, sobre todo, con el PIB nominal, con la inflación. Bueno, eso no es seguro, eso no te lo garantiza nadie. Lo que sí te garantizan es lo que te gastas. Yo creo que debería, no sé, es decir, desde fuera se ven los toros de otra manera, estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que tenemos, en un cambio de coyuntura, nuestro mercado laboral sigue siendo muy discontinuo, por utilizar la terminología legal actual, y tenemos, claro, es que tenemos un aumento de gasto en pensiones de 70.000 millones año, Esa bajada, pero en financiación de las comunidades autónomas también, la misma cifra. 74.000. Más el cupo catalán. Bueno, lo que venga ahora es que este año se prevé un gasto de comunidades autónomas adicional de 87.000 millones, según leí hace poco. Estamos hablando de cifras muy importantes, muy importantes. Entonces, ¿el boom histórico del turismo se va a mantener? Pues, bueno, nada apunta a que no, es decir... Y además hay explicaciones, somos un país bueno, con buenas infraestructuras, con una calidad de vida, con una cultura de vida, pues todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero sabemos que tenemos un problema de agua importante. Pero muy importante, que llevamos años queriendo ignorar. Bueno, Cataluña ha tenido un momento de encenderse todas las alarmas durante el año. Claro, y Andalucía estaba a punto. Es decir, el mes de marzo en Málaga... Estaba hablando de restricciones en los hoteles, después se arregló la cosa. O sea, eso merecería... Un poco de foco, aunque sea. Bueno, es que vivimos de eso. Vamos a dejarnos de tonterías. O sea, será todo lo... O sea, pero vivimos de eso. Es decir, el 12, 13, ¿cuánto? 13% del PIB es turismo. Bueno, si le metes todo el sector añadido, te va mucho más arriba. Pues entonces, yo creo que eso... Entonces, lo que vuelvo a decir, yo creo que las políticas de demanda están muy bien y sobre todo los gobernantes... Todos las usan y al público, al ciudadano le pueden gustar, pero después están los otros temas, es decir, y bueno, quieras que no, ha habido un crecimiento de la inflación durante los últimos 3 años, que es verdad que se ha moderado, pero no ha bajado. Es decir, hay un índice de precios, hay un nivel de precios. O sea, una cosa es lo que crece la inflación, otra cosa es el nivel de precios. Bueno, sí, pero eso lo vivimos todos. Sí. Vayámonos de España, Europa. En esa visión que veías desde el Fondo Monetario Internacional hace años, veías una Alemania muy potente. La Alemania de hoy, ahora mismo, empieza a preocupar a toda Europa. Veíamos esta mañana un gráfico del proceso de desindustrialización que compartían los compañeros del Instituto IEF en Frankfurt, en el que se veía que la economía alemana tiene sobre todo un problema de la industria, que viene marcado por el inicio de la guerra de Ucrania y que ni tan siquiera los fondos europeos han sabido encajar cómo puede llegar el dinero para restablecer la fuerza de la economía alemana. ¿Tiene más que España Europa un problema importante a la hora de encontrar cuál es su hueco, pero sobre todo cómo hacer algo con su motor, que ahora mismo parece gripado? ¿Qué se puede hacer con Alemania? Bueno, pues a mí hay una cifra que me ha impresionado mucho que he leído hace poco, ¿no? Por cada euro que los alemanes, la empresa alemana invierte en Alemania, invierte 10 fuera. No es un caso solo en Alemania. Alemania ha tenido el shock del gas ruso, indudablemente, y tiene ahora el shock del mercado chino, pero tiene un problema que llevan mucho tiempo los empresarios alemanes advirtiendo al gobierno, y es que no es un país, digamos, fácil para la inversión. Y eso se paga.
y mucho más en la industria, que es un negocio de inversión a largo plazo, ¿no? Europa hoy es un día estupendo para hablar de Europa, porque hoy Draghi va a presentar su informe sobre la A competitividad. las 11. Bueno, estoy seguro de que va a haber una referencia a la necesidad de tener un mercado de capitales europeo integrado. Pero para eso tenemos que renunciar a nuestras 38 bolsas, que nos hacen mucha ilusión, aunque la nuestra ya no es nuestra. Y entonces es una cosa nacional, tenemos que defender la bolsa. Entonces, necesitamos un mercado integrado. Necesitamos que nuestras compañías nuevas tengan una financiación que no solo sea bancaria. Necesitamos que nuestros ahorradores inviertan en la bolsa europea y no en la bolsa norteamericana. Seguro que tú conoces a muchos asesores financieros de cartera. Todos te aconsejan. Estados Unidos, Todos Estados te Unidos, aconsejan. Estados Unidos. Todos. Pero desde hace 10 años. Bueno, sí. Y a los de Europa le seguimos diciendo, oiga, ¿usted sigue recomendando Europa aunque gane menos? Banca privada suiza, ¿eh? Bueno, por ejemplo. Bueno, pues entonces eso quiere decir, o sea, es que no son secretos, no estamos hablando de grandes conceptos. Es decir, Europa necesita aumentar su atractivo a la inversión y con eso le vendrá una mayor productividad. Europa tiene muchas cosas muy buenas, tiene magníficas universidades, pero está a la cola en patentes comparado con China y con Estados Unidos. Claro, si te comparas con otros países, pues no. Es un país que no tiene un mercado de capitales, no tenemos un mercado de capitales y el euro empezó hace 20 y tantos años. Es decir, ¿cuándo vamos a tener un mercado de capitales integrado? Porque es que el nacionalismo bursátil es casi peor que otros nacionalismos. Es decir, ¿para qué demonios queremos 38 bolsas en Europa? Si lo que queremos, si al final acabamos invirtiendo, nosotros, los ahorradores, acabamos invirtiendo en Estados Unidos y nuestras empresas para cotizar en mercados líquidos se van a Estados Unidos. Pero es que alguien nos lo tiene que escribir más claro, pues imposible, ¿no? Y esos son elementos, es decir, la financiación privada de la industria y de las empresas y de la tecnología es que es el pan, es de lo que viven. Entonces, ¿Europa qué necesita? Necesita mercados internacionales. Hay algunos experimentos, por ejemplo en Suecia, para hacer que la gente, los suecos inviertan en la bolsa sueca. Eso, como es natural, está inventado, requiere medidas fiscales. O sea, la tasa Tobin es muy bonita y suena estupendamente, pero no sé si es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos realmente un mercado de capitales europeo, que donde el ahorro vaya donde más lo remuneren, y quitarnos estos 38 chiringuitos que no nos sirven para nada, pero que tienen unos intereses creados y unos lobbies muy importantes. Y a todo el mundo le gusta, no, es que la bolsa de Madrid, la bolsa de Milán, la bolsa de Frankfurt, la bolsa de no sé dónde, ¿y qué son? Comparados con Estados Unidos tiene 3 bolsas, 3. Y nosotros tenemos 30 y tantas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos jugando a la bolsa de...? Al regionalismo. Sí, pero es que el regionalismo no es lo que necesitamos. Para eso no nos hemos unido, ¿no? Digo yo, vamos. Y eso que nos ha ido bien. Yo creo que la mayor parte de los europeos nos gusta el euro, nos gusta Schengen, nos gusta Erasmus, todas esas cosas nos parecen estupendas, ¿no? Bueno, pero todo eso necesita material, si no, es obvio que nos estamos quedando descolgados de los dos grandes monstruos que son Estados Unidos y China, que es con los que tenemos que competir. Y volvemos a Alemania. El problema de Alemania en este momento son los coches chinos. Es que les hemos puesto un arancel del 38% a los coches chinos, que ya es arancel, y aún así van a ser más baratos que los europeos. Bueno, nos lo han devuelto con otros aranceles. Bueno, por ejemplo, pero además, al sector alimentario español. Vale, pero además los coches chinos van a ser más... O sea, además de que nos van a tocar las narices, ya lo ha arreglado Macron, pero con el aceite o con lo que nosotros les vendamos o con el cerdo, los coches chinos van a ser más competitivos en Europa que los nuestros. Tenemos que pensar algo rápido. ¿Qué te preocupa más, China o Estados Unidos en este entorno? Esta mañana hemos visto datos de China. Depende para qué. Crecimiento global. Hombre, en una economía que va ralentizándose, otra economía que va también tiritando. Los datos de China no son en este buenos. momento, el crecimiento en China es más peligroso que el crecimiento de Estados Unidos. Mucho más peligroso. China lleva, no sé cuántos son, 5, 6 trimestres cayendo sus precios. Es decir, es muy peligrosa la situación en China. Porque, es decir, estaba yo en el Fondo Monetario Internacional, año 2004, 2008,
Y ya le decíamos a China que tenía que fomentar el consumo privado. Es que los chinos no se fían de su gobierno, no consumen. Y si ves las realidades sociales, pensiones, sanidad, domicilio, lo entiendes perfectamente. No se fían. Y entonces los chinos lo que siguen con el modelo de sobreproducir. O sea, en este momento en el acero me parece que es, China está inundando el mundo de acero. Claro, todo el mundo ya se deja de fiar de ellos, los brasileños, los mexicanos, los norteamericanos, los canadienses, los europeos, les dicen que no, y entonces ahí China tiene un problema de sobreproducción clarísimo. Es verdad que es una economía muy dinámica, tecnológicamente muy fuerte, esto no es la Unión Soviética de Brezhnev, no, estamos en un país importante, es el líder en patentes, por ejemplo, pero tiene un modelo de crecimiento a base de sobreproducir, financiado por el Estado barato, y inundar los mercados internacionales, que se ha roto. Y tiene una crisis inmobiliaria como la que tuvimos nosotros, los ingleses y los norteamericanos, en el año 2008-2010, y eso ya sabemos lo que quiere decir. Es verdad que tiene un alto nivel de ahorro y tiene un alto nivel de reservas. Sí, pero tiene un problema poblacional también. Tiene un problema. El declive poblacional. Tiene un problema poblacional y tiene un problema de estabilidad financiera a nivel local muy fuerte. Ahora, es una economía muy poderosa, o sea, tiene recursos. Lo que pasa es que los ciudadanos tienen que confiar, y para eso necesita un estado de bienestar que no tiene, ¿no? Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos va muy bien desde el punto de vista tecnológico, va muy bien desde el punto de vista de dinamismo. Energético incluso. Hombre, es exportador energético. Eso ha cambiado las reglas geopolíticas, pero eso es otro tema. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un 6-7% de déficit público crónico. Y 35 billones de deuda. Claro. Que antes o después va a tener que afrontar. No, antes o después no, los llega a afrontar todos los días. Es verdad que tiene el dólar, y claro, al final vamos a Estados Unidos a invertir, los demás. Pero ¿Le puede hacer daño en el dólar el proceso de desdolarización de algunos países? Decía Trump este fin de semana, 100% aquellos países que no quieran usar el dólar para hacer daño a la moneda. Bueno, vamos a ver, yo lo de desdolarizarse es más fácil decirlo que hacerlo. No nos olvidemos que el renminbi no es convertible. Entonces, la gente, ni los chinos quieren muchos renminbis, porque con el renminbi no te lo garantiza nadie. Lo decide el Partido Comunista Chino, porque es que el Banco Central de China es un órgano muy dominado por el Estado, ¿no? Ahora, no cabe duda que China es el primer exportador del mundo y es el primer socio comercial de la mayor parte de los países del mundo. No es una tontería, pero China necesita... Es decir, es muy difícil convertir en moneda de reserva si no eres convertible, si no tienes democracia y si no tienes un Estado de Derecho reconocido. Ahora, el peso económico lo tiene, no cabe duda, ¿no? No, yo creo que el estatus del dólar como moneda de reserva no lo veo que lo vaya... Es decir, me parece que es el 50% de la capitalización mundial es americana. Me parece que esa es la cifra. Eso está muy lejos de que lo veamos. Ahora, lo que no cabe duda es que no será la primera vez que el apetito por deuda en dólares pues empieza a bajar. Y eso sí quiere decir que hay que subir los tipos. Y eso es un poco, es una de las cosas que yo creo que está en los nervios del mercado. El mercado ve que perdón por el tecnicismo, la curva se está positivizando. O sea, está subiendo la parte... Está inclinándose hacia arriba. Y el mercado sabe que las últimas 4 recesiones han venido cuando se empieza a pasar. Entonces, uno de los elementos indudablemente de eso es el volumen de letras del Tesoro norteamericano que están inundando el mercado y que tienen que inundarlo porque ese 6-7% de déficit público norteamericano no lo puede, ahora ya no lo pueden monetizar porque la Reserva Federal no quiere comprar papel y eso quita liquidez al mercado. Eso va a quitar liquidez. Inmediato. Claro. Y entonces ahí hay muchos nervios, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene sus problemas y China tiene los suyos. Los países emergentes están probablemente en una época mejor, desde el punto de vista macro, lo han hecho mejor, se han dado menos alegrías.
Y hay una cosa muy importante. Una vez que los americanos deciden bajar el nivel de intereses y por lo tanto el dólar baja, todos los demás respiramos. O sea, es imposible bajar tipos si Estados Unidos no los baja. Puedes bajar un poquitín. Que es lo que habíamos hecho en Pero Europa. un 0,25, o sea, un poquitín. Ahora, si Estados Unidos baja tipos, pongamos 0,25 ahora, 0,25 en diciembre, y a lo mejor otro 0,50 a lo largo del año abre que la viene, mano para el resto. El resto respira, y sobre todo el dólar baja, no tienes que tener tu moneda aquí, que es lo que, bueno, empezando por Europa y sigue, incluidos los chinos. Es decir, la bajada de la presión norteamericana monetaria, eso es una buena noticia para todos los demás países. Tampoco creo yo que vaya a ser una bajada, no lo sé, a saber. Pero salvaje. No, porque el tipo la economía está creciendo al 2%. Bueno, dato primero del está GDP, creciendo al 2%, tiene un 4% de desempleo. Ha aguantado muy bien unos tipos altísimos. Fantástico. Ha aguantado muy bien. Fantástico. Tipos del 5 los ha aguantado. Es una economía muy dinámica, muy dinámica. Y tiene tecnológicamente, tecnológicamente e industrialmente, y bueno, industrialmente menos, pero tecnológicamente y energéticamente es un tiro. Ahora... Pero normalmente con esa bajada de tipos vamos a una recesión, salvo en 1995, pero si miramos 80 años para atrás, el primer no, pero el segundo movimiento de bajada al inversor ya le empieza a asustar muchísimo que aquello tenga algo roto detrás, ¿no? Ya, bueno, el inversor yo creo que lleva 6 meses pasándolo bárbaro por unos resultados en bolsa fantásticos y unas valoraciones de acciones fantásticas, pero todo el mundo dice, a ver cuándo se va a acabar esto, ¿no? A ver cuándo se va a acabar esto. Y el miedo este verano ha sido, que ya se va a acabar. Es que, y además la concentración de la bolsa en 7, 5, 1, el que ahora Nvidia es el mundo, o sea, los demás ya no pintan. Eso tiene indudablemente, eso es muy arriesgado, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, las previsiones de ingresos de estas compañías, por ejemplo de Nvidia, son tremendas. No paran. Son tremendas. Entonces, la gran pregunta es, vamos a ver, los decenas, cientos de miles de millones de dólares que se están gastando en inteligencia artificial, ¿se van a ganar? O sea, ¿vamos todos a utilizar tanta inteligencia artificial? ¿O esto va a ser una cosa como el blockchain, un poquito más lento? Y entonces todas esas inversiones no son rentables. Entonces ahí hay... que las cifras son tremendas. Astronómicas. Es que tenemos... ¿Cuántas compañías tenemos que valen más de 3 billones? 3 billones, ¿no? 3 trillones americanos. Tenemos 2, 3, 4, no sé cuántas. Entonces yo creo que ahí hay sus nervios, ¿no? Ahora, teóricamente, si el precio del dinero baja, por un lado mejora la rentabilidad de tener acciones en vez de tener el dinero en cash en el banco. Por otro lado, puede estar anticipando que los resultados de dentro de 2 trimestres o un trimestre sean peores. Y eso a la bolsa le puede dar una corrección. Si yo lo supiera, era multimillonario. Pues muchísimas gracias, don Gracias Rodrigo a vosotros, Rato, un placer por como acompañarnos. siempre. Hasta pronto. El placer es nuestro. Buen día y buen negocio. Bueno, sí. Buen día, sobre todo. 9:43, pequeña pausa y enseguida volvemos. Vemos con Mar Vidal también cómo va el movimiento